Mis amados hermanos, bendiciones. Qué bendición nuevamente estar aquí este glorioso día, que para mí es una gran bendición el poder traerles palabra de Dios. El tema que hoy quiero trasladar para edificación y bendición de su vida lleva por nombre: ¿quién es el mensajero de Dios? Sabe que nosotros a veces, mis hermanos, eh, hemos leído la palabra de Dios, pero tal vez no estamos, mis hermanos, tan, podríamos decir, tan enfocados. ¿Quién es el mensajero de nuestro Dios Todopoderoso? Recuérdese que Él va a mandar a ese mensajero, ¿verdad? Nuevamente. Yo creo que ahorita usted ya está dando, ¿verdad? ¿Quién es el mensajero? ¿Verdad? El que el Señor va a hablar, va a mandar nuevamente a la tierra a pedir cuentas, mis hermanos, porque el tiempo hemos tenido. Y también, mis hermanos, el Señor ha derramado su misericordia para que nosotros como pueblo nos preparemos para entrar a esa tierra donde, mis hermanos, va a fluir la leche y la miel, la bendición, donde vamos a estar eternamente, que es lo que más anhelamos, ¿verdad? Estar eternamente cerca del Padre. Yo espero que usted anhele esa venida, que usted anhele estar con Él. Y como si usted lo anhela, así como, ¿verdad? Muchas novias cuando van a casarse, ¿verdad? El ser humano se preparan años atrás, mis hermanos, con los preparativos, porque todo lo quieren, ¿verdad? De una manera especial. Así debería de estar la iglesia, mis hermanos, preparándose como esa novia, ¿verdad? Para la venida del novio, para que él venga, mis hermanos, a contraer matrimonio con su iglesia. Así nos tenemos que estar preparando nosotros la iglesia para nuestro Señor. Así que el Señor nos está dando ese tiempo y recuérdese que Él nos da los recursos, ¿verdad? Todo lo que pidáis, dice, en mi nombre, dijo nuestro amado Jesucristo de la gloria al Padre, Él te lo dará. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos que si nosotros pedimos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, discernimiento, mis hermanos, temor, todo eso el Señor nos lo va a dar abundantemente, porque lo único que quiere es, mis hermanos, un pueblo bendecido y no quiere que nadie perezca. A todos Dios nos está preparando, pero recuérdese que el Señor no cambia. El Señor es hoy, mañana y siempre. No queramos nosotros cambiar las escrituras, no queramos nosotros venir a pensar que aquello fue dicho al pueblo nada más en el antiguo pacto y que ahora es otra cosa. Mis hermanos, yo lo siento. Recuérdese que nuestro amado Jesucristo, Él habló, mis hermanos, de lo que estaba escrito, de los mandamientos, de los preceptos, de todo lo que el Señor había dicho. El Señor habló, ¿verdad? Habló, mis hermanos, y Él dijo que era lo que se tenía que hacer. Y la palabra, como le vuelvo a repetir, no cambia. La palabra es hoy, mañana y siempre. Y recuérdese que el mismo Jesucristo de la gloria, Él dijo, yo no vine a quitar o abolir la ley, yo la vine a cumplir. O sea que Él que enseñó a sus discípulos caminaron y hicieron y todas las vivencias, mis hermanos, de los evangelios de nuestro amado Jesucristo y de los hechos de los apóstoles, mis hermanos, y de todos los siervos que Dios usó, mis hermanos, todo está, la base principal es, mis hermanos, la Torá, es los mandatos, todos aquellos preceptos, todos aquellos mandamientos que dio nuestro Señor cuando fueron escritos en una tabla. Y recuérdese que los mandamientos no solo son los que están escritos, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Hay, mis hermanos, ciento y algo perdón, yo creo que no son ciento y algo, son más, mis hermanos, los mandatos que el Señor dejó. No solo son los 10 mandamientos, hay más mandamientos que el Señor dejó, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, de igual manera, mis hermanos, tantos profetas a los cuales el Señor habló, hombres que Dios usó, que son, mis hermanos, que si usted hace una cuenta ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, desde cuando Dios nos venía hablando a través de ellos. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la palabra es lo mismo que está en los evangelios como lo que está, mis hermanos, en la Torah. Así que vamos a entrar a este glorioso tema que lleva por nombre: ¿quién es el mensajero de Dios? Y vamos a leer Malaquías 3 del 1
al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor Dios Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro en la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor, Dios Todopoderoso. O sea que Dios va a venir a pedir, ¿qué? Cuentas de todo esto. Mire, temas, mis hermanos, donde hablamos, mis hermanos, de la hechicería evangélica que se mueve en las iglesias. Mis hermanos, muchos, como no tienen verdaderamente, mis hermanos, un conocimiento pleno de la palabra de Dios, qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso se dejan, mis hermanos, envolver por todas las cosas que pasen en una iglesia, mis hermanos. Y ahí están tranquilos perdiendo el tiempo. Mis hermanos, dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. ¿Por qué usted permite? Y sin escudriñar la palabra y sin averiguar usted si aquello que le dijeron es cierto o no es cierto. Mis hermanos, porque hay gente que espera el cumplimiento de la palabra y piensan que porque como les dieron una palabra y les dijeron que iba a suceder ciertas cosas, la gente, mis hermanos, no procura buscar la salvación. No procura, mis hermanos, buscar el rostro de Dios, porque como ya se lo dijeron, ¿qué es lo que hace esta gente, mis hermanos? Atrapar el alma de aquellas personas, ponerles vendas mágicas, mis hermanos, ponerle grilletes en las manos, ponerle grilletes también en los pies. La gente, mis hermanos, no quiere ni alabar a Dios, por eso no levanta ni sus manos, no quiere caminar en pos de Dios. Les ponen vendas mágicas, ¿por qué? Porque mis hermanos los ponen a ver lo que no es cierto. Y mis hermanos, la gente piensa, como ya me profetizaron, como ya me dijeron, yo voy a recibir y aunque yo no haga nada. Entonces, mis hermanos, y esa gente sabe qué es lo que hace. Traspasar también no solo es que esa gente solo se quede esperando un milagro, no, que a veces, mis hermanos, la gente le es traspasado ese espíritu mentiroso y engañoso, y por eso dicen, esta unción se mueve en este lugar. Y mis hermanos, estos otros empiezan a profetizar, empiezan a hablar y piensan que es una unción que ahí hay de mentirosos y de engañosos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todo es ministrado. Por eso mis hermanos, Pablo dijo, no pongáis las manos a la ligera, porque mire, la gente a veces, mis hermanos, solo anda poniendo las manos, se deja poner las manos, mis hermanos, en sus pies, en sus manos, en su espalda, en su cabeza, sobre todo, mis hermanos. Y usted no sabe si aquella persona que le está poniendo manos, qué es lo que le está traspasando. Si la palabra lo dice, no pongáis manos a la ligera. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de andar poniendo manos, ¿verdad? Tanto como el que se atreve a andar haciendo, que tenga cuidado también, porque mis hermanos, todo lo malo de la otra persona se le puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos puertas abiertas. Hay gente que a veces solo por mostrar qué poder el que tiene. Mis hermanos, hablemos palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios dice que es la que, mis hermanos, es la que llega hasta lo más profundo, es la que va a sondear.
porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, mis hermanos, en la palabra de Dios. Hermanos, por favor, entendamos, comprendamos esto. No, mis hermanos, indague. Si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, hay que indagar, hay que averiguar. Pídale a Dios que le muestre. No solo se va a poner a argumentar y a hablar lo que no tiene que hablar. Usted siempre, cuando hay algo que usted le quede una duda, cuando usted algo que usted crea que no está bien, indáguelo, ¿verdad? O a veces también el Señor solo le está dando una confirmación de lo que usted ya había pensado, lo que usted ya había, ¿verdad? Creído que esto no está bien. Entonces Dios a veces le da la confirmación, pero cuando usted, ¿verdad? Por primera vez lo escucha, entonces dígale usted, Señor, por favor, Señor, ábreme los ojos del entendimiento y yo quiero entender porque están leyendo palabra de Dios, porque aquí estamos leyendo palabra de Dios. Dice que el Señor, mis hermanos, dice, vendrá, dice, su mensajero, dice, vendrá el mensajero del pacto. Entonces, mis hermanos, dice, en quién ustedes se complacen, dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro. Oiga bien. Cuando él habla aquí, dice, purificará a los levitas. Mis hermanos, todos nosotros, ¿verdad? Los que buscamos a Dios, los que servimos a Dios, los que, mis hermanos, nosotros sabemos que nosotros, ¿verdad? Nuestra herencia es Dios, ¿verdad? Él es nuestra herencia. Nosotros somos a los que Él se está refiriendo, mis hermanos, a los que le servimos, aquellos que decimos ser hijos del Dios Altísimo. Recuérdense que cuando Él, mis hermanos, eligió, cuando Él dijo los de Leví, o sea, los de la tribu de Leví, ellos serán adoradores. Y por eso dice el Señor que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él, mis hermanos, ellos se dedicaban solo al cuidado del templo. Ellos se dedicaban a adorar al Señor. Así nosotros, el Señor nos ha elegido para darle adoración. Usted que le sirve a Dios. Usted, mi hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a adorar al Rey de Reyes, al merecedor de lo mejor de lo mejor. Pero mire cuánta gente, mis hermanos, viene. ¿Cuál adoración, mis hermanos? Viene a criticar, a señalar, a pelear, mis hermanos. Si usted es uno de esos, mis hermanos, por favor, yo le hablo hoy con todo mi corazón. Y Dios todavía, mis hermanos, le está hablando y le está diciendo, déjalo de hacer, ya no lo sigas haciendo. Dice que Él va a venir como, ¿qué dice? Como jabón, ¿qué, mis hermanos? Como lejía, dice. O sea, mis hermanos, la lejía, ¿para qué es? Para emblanquecer. O sea, que va a llegar, mis hermanos, va a llegar el momento que podemos entrar a una tribulación nosotros para ver si todavía, mis hermanos, hay algo rescatable en nosotros. ¿Usted quiere llegar a esa tribulación? No, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un arrebatamiento y nosotros tenemos que entrar, mis hermanos, en ese momento, en ser los arrebatados, en aquellos que el Señor, mis hermanos, para todo lo que viene para la tierra, que nosotros no lo pasemos, mis hermanos, ¿verdad? Ahorita cuando Él dijo, no se preocupen por lo que ustedes oigan, rumores de guerra, terremotos, todo eso. ¿Por qué dijo Él, no se preocupen? Porque quiere decir que nosotros sí tenemos que atravesar esas cosas, lo que ya estamos viendo, mis hermanos, pero muchos ni eso van a poder aguantar, porque Él dijo, ese va a ser principio de dolores. Entonces, mis hermanos, lo demás ni siquiera nos lo imaginamos nosotros lo que va a suceder, lo que va a pasar, porque imagínense a mí aquí, la profundidad de la palabra me está diciendo, pero ¿quién podrá, dice, soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador del plata. Dice, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerá al Señor, dice, ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ahorita el Señor, mis hermanos, nos está dando tiempo. Nos está dando tiempo aquí, mis hermanos, nosotros, por nosotros mismos, sin sufrir dolor, sin sufrir lo que, mis hermanos, lo que tiene que acontecer. Lleguemos y nosotros mismos busquemos la limpieza, la purificación. Fuimos llamados para ser adoradores en espíritu y en verdad, mis hermanos.
Él así nos ve. Y así quiere Él una iglesia adoradora. Pero el adorador no es solo aquel que tiene una voz especial para cantarle al Señor. No, adorador es aquel cómo da su servicio, cómo da su tiempo, cómo se comporta, cómo habla, cómo piensa. Esa es la adoración al Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí dice, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables. Entonces, mis hermanos, si nosotros un día llegamos a esa estatura de ese varón perfecto, vamos a llegar, mis hermanos, y todo nuestras ofrendas que hemos hecho para nuestro Señor van a ser aceptables. El Señor, mis hermanos, nos las va a recibir. Pero hay muchas ofrendas, mis hermanos, que el Señor no recibe, porque nosotros se las damos defectuosas, se las damos con mal olor, descompuestas, mis hermanos, por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que sale de nuestra boca. Por eso dice la palabra de Dios que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber, como yo le decía al inicio, nosotros si conocemos de la palabra, tenemos que saber, mis hermanos, que no solo son los 10 mandamientos los que nosotros tenemos que seguir, hay tantos mandamientos. Son más de 300 y algo, ahorita se me vino a la mente, mis hermanos, que son más de 300 y algo. No le puedo dar exactamente la cantidad, pero son más de 300 mandamientos que existen en la palabra, mis hermanos, que Él dejó, que Él dijo. Esto no lo harás. Nosotros no podemos, mis hermanos, venir a mezclar lo falso con lo verdadero o lo profano con lo santo. No podemos venir a decir esto es santo cuando, mis hermanos, no está exactamente como dice el Señor en su palabra. Yo no voy a venir a hacer las cosas a media, que parezca nada más. Mis hermanos, hemos hablado, mire, tantas veces al pueblo de Dios de las alianzas. Cuando usted se alía, así como ahorita, mi hermano, yo se lo digo con todo mi corazón, estamos en un mes donde mucha gente está esperando el mentado Día de los Santos. Esa es una mentira y es un engaño. Ese es honor, mis hermanos, estar haciendo alianza con la muerte. Mis hermanos, es los mismos días que celebran el mentado Día de los Santos, como el día del Halloween. Mis hermanos, la gente, mire, en las iglesias cristianas celebrando eso, diciendo, mis hermanos, que si ellos sacan cosas feas, malas, ellos se van a disfrazar de cosas buenas. Esa es una mentira, es un engaño, porque usted, mi hermano, va a estar imitando, va a estar haciendo lo que la palabra de Dios no dice. Mis hermanos, que usted tiene que celebrar, pero juzgando las fiestas de Dios, que por qué se celebran, ¿verdad? Eso sí lo juzgamos. ¿En dónde, mis hermanos? En la palabra de Dios, ahí dice, celebren esto, celebren el otro, puras alianzas, mis hermanos, que uno hace con el mismo diablo. El diablo dice que se disfraza de ángel de luz, mis hermanos. No caigamos en eso, en la mentira, ¿verdad? Por eso lo que yo le decía, ¿verdad? De cuando nosotros, mis hermanos, solo andamos detrás de la profecía, que nos profeticen. Esto lo vamos a seguir hablando hasta el cansancio, hasta que si a usted le molesta, mis hermanos, entienda que si a usted le molesta, es porque usted no está en el Espíritu de Dios. Solo analice. Usted escudriña bastante la palabra. Usted en su casa. Usted clama por su casa. Usted la rodea. Usted ora. Usted no conoce el mundo espiritual de las tinieblas para que usted se dé cuenta cómo opera. Mire, mis hermanos. Igual le voy a decir algo y se lo voy a decir en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, así como ahorita. Si usted va a un cementerio y usted, es que es tradición, porque en esos días nos juntamos con la familia y usted va a dejar sus flores a los muertos. Entonces dice mis hermanos, nosotros en la palabra de Dios dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, mis hermanos, nosotros también estamos en la alianza, mis hermanos. Ya la persona ya ni está ahí, mis hermanos, su espíritu es el que se fue, ¿verdad? Y mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros los vivos, mis hermanos, venir
y darle vida a lo que no tiene vida, que en su familia hay problemas, hay situaciones, usted clame, no abra puertas al enemigo. Así como ahorita, mis hermanos, hasta incluso yo le voy a decir algo, es pecado, es hacer alianza, ¿verdad? Es de que usted compre hasta sus galletitas ahí, así que como a mí me gustan esos colorcitos de otoño que se usan para ese tiempo, es pura mentira y puro engaño. Cosas paganas que están siendo sacrificadas al diablo y usted eso le llama la atención. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué no mis hermanos, usted, verdad, si usted quiere comer, a usted le encanta la calabaza, pues entonces, mi hermano, en otro tiempo usted lo puede hacer. Pero oiga bien, tenga mucho cuidado qué es lo que usted mete a su casa, porque ahí está metiendo anatema. Después los problemas, después las situaciones, ¿por qué sucederá esto? ¿Por qué pasará el otro? ¿Por qué milagros que yo he clamado a Dios, he llorado, he clamado, he ayunado, he hecho de todo y no pasa nada? Pregúntese por qué. Por eso un día el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que un día van a ser aceptas nuestras ofrendas de Judá, de Jerusalén, serán aceptables, dice el Señor, como en el antiguo pacto, en años pasados. De modo que dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los pérjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, si yo entro en esa línea, ¿verdad? De los hechiceros, de lo que andan haciendo ahorita los brujos, los hechiceros, si yo participo, dice aquí que el Señor, mis hermanos, dice, él dice, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. Por eso aquí está hablando que Él va a venir como dice, ¿qué? Como lejía. Va a venir como, ¿qué dice? Como aquel que va a venir a purificar. Entonces, tenemos que pedir perdón, mis hermanos. También, mis hermanos, cuando usted hace alianza con el pecado, que mis hermanos, usted concibe o estar en casa de pecadores, donde hay gente adúltera, donde hay gente que fornica. Y usted le da igual. Y todavía después, mis hermanos, enojados porque no se me dan las cosas, enojados con los que sí, mis hermanos, están conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, tanto problema que hay en las iglesias mismas, la gente agarrándose unos con otros, mis hermanos, porque no están en el mismo sentir, porque la gente está contaminada. El contaminado, mis hermanos, no sabe pensar y no tiene temor de Dios, y por eso habla, dice, y mis hermanos no se da cuenta que lo que saca, se le está regresando. Porque tarde o temprano Dios va a pedir cuentas de todo eso. Por eso mucho cuidado y no se deje usted, mi hermano, que el enemigo haga lo que quiera con usted. Amén. Entonces, leamos ahora en Mateo 11, 10 al 24. Mateo 10 al 24. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, 10 al 24. Dice la palabra de Dios. Este es de quien está escrito. Yo estoy, por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Entonces dice aquí, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él,
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oído, que oiga. ¿Cómo qué puedo comprar? ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en las plazas que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no la bailaron. Tocamos cantamos, dice, por los muertos y ustedes no lloran. Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen, tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Entonces, mire pues, aquí en Mateo el Señor está hablando lo mismo que mis hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo, el gran yo soy, nuestro Padre Celestial, nos hablaba a través de Malaquías 3, del 1 al 5. Aquí la palabra de Dios en Mateo es algo que también nuestro amado Jesucristo de la gloria se lo habló a sus discípulos. Entonces, mire, volvamos a leerlo. Dice en el 10, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí Jesucristo se estaba refiriendo a él mismo, pero les estaba hablando de lo que mis hermanos, porque dice en la palabra de Dios que Juan el Bautista también vino a preparar el camino a Jesucristo, pero Jesucristo, mis hermanos, está preparando el camino para nuestro amado Rey, nuestro Padre Celestial, para que cuando Él venga, mis hermanos, porque nuestro amado Jesucristo es el que va a juzgar, pero nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que está en Él, ¿verdad? Mis hermanos, Él va a decidir qué es lo que, si nosotros vamos a vivir cerca de Él, si vamos a alcanzar la salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, porque ellos son uno. Entonces, cuando Él juzgue, va a estar en nuestro Dios, mis hermanos, pero Él lo mandó en calidad de mis hermanos, de humano a la tierra, para que Él enseñara, para que Él hablara. Entonces, Él aquí estaba enseñando a través de las escrituras, de lo que dice, mis hermanos, el antiguo pacto. De eso Él hablaba a sus discípulos, con eso Él los instruyó, con eso Él los preparó, los levantó. Él les enseñó, mis hermanos, la Torá para que ellos, ¿verdad?, la pusieran por obra y también enseñaran a la gente a ponerla por obra. Pero hay gente, mis hermanos, que está cerrada porque quiere hacer lo que le da la gana. Y por eso, mis hermanos, no quieren hablar del antiguo pacto, no quieren reconocer que todo lo que está en el antiguo pacto hay que hacerlo. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, mis hermanos, cuando habla de Juan el Bautista, es cierto. Juan el Bautista vino a preparar el camino para nuestro amado Jesucristo. Y Juan el Bautista, ¿de qué hablaba? De arrepentimiento de pecados. Y Juan el Bautista era tajante, mis hermanos. ¿Cómo hablaba él? Él hablaba a la gente y le decía camada de víboras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así parecemos víboras, solo hablando lo que no tenemos que hablar, sacando veneno y veneno y veneno y envenenando la tierra. Mis hermanos, nosotros mismos hemos envenenado, mis hermanos, la tierra, y por eso vienen juicios a la tierra, por el veneno que sacamos día con día. Y el mismo pueblo de Dios es el que está más envenenado, porque creyéndose, mis hermanos, a veces los que se creen así, que se la saben todas, mis hermanos, son los que más hablan a veces. Entonces dice aquí, en el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice, y si quieren aceptar, dice, mi palabra, Juan
Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oído que oiga. ¿Con qué puedo comparar, dice, a esta generación? Se parece a los niños sentados en las plazas que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos a los muertos y ustedes no lloraron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice así. ¿Cómo que tocaron la flauta y no bailamos? Cuando hablan, mis hermanos, están hablando de los profetas. ¿Cuántos profetas ahorita, mis hermanos? No todos, porque algunos solo están repitiendo lo que dicen otros. Entendamos bien eso. Pero hay hombres y mujeres de Dios que Dios está usando. Y sobre todo si usan palabra de Dios. Porque, mis hermanos, usted no necesita ni oír a nadie que venga a gritar y a decir esto y el otro. Si usted leera la palabra de Dios, usted sabría en el tiempo que está viviendo y los tiempos que se avecinan. ¿Y por dónde va el reloj de Dios? ¿Qué hora está ya, mis hermanos? ¿En qué hora estamos? Todos los acontecimientos nos están indicando el reloj de Dios. Por eso dice que Israel es el reloj del pueblo. Ahí está, mis hermanos, el que conoce la palabra de Dios, ahí se está dando cuenta. Entonces, pero Dios en su misericordia sigue usando hombres y mujeres, mis hermanos, para venir, mis hermanos, a hablarle en su idioma, a como usted entienda los tiempos que se están viviendo, los tiempos que se están pasando y el movimiento que hay, mis hermanos, dentro de las iglesias y lo que Dios quiere que nosotros rectifiquemos. Todavía estamos a tiempo de rectificar. Pero cuánto pueblo de Dios, como le digo, por sus profecías falsas, por todo lo que cree, que todavía esperando la camioneta nueva, todavía esperando la casa que la quiere no sé cómo, que ir a París y a ir a no sé dónde, a su viaje a Europa o a no sé dónde más. Usted quizá ahora ya ahí ya es poco. No, yo quiero ir ahí, pero quiero ir a otros lugares más y esto y otro. Y yo sé que Dios me lo va a conceder. Muchos están, mis hermanos, en el trabe, perdón la expresión, pero están trabados ahí, ¿verdad? Donde que tienen que ir a ser discípulos a las naciones. Pero mis hermanos, su corazón no es que anhele ir a las naciones de veras para llevar el evangelio, sino que para ir a conocer, para ir a otros lugares. Ay, que quisiera estar en no sé dónde. Del lugar donde usted está, usted puede llegar a las naciones. Yo sé que yo he llegado a las naciones, yo he orado, yo he clamado por los países y he podido ver cómo mis hermanos las banderas se levantan delante de Dios cuando uno, mis hermanos, una hora clama por aquellas países, por las naciones, mis hermanos, pidiendo perdón por los pecados que se mueven. Eso es lo que deberíamos de indagar, qué es lo que se está moviendo en cada país, son, mis hermanos, las cosas ocultas que a veces uno no conoce. Pero hoy, mis hermanos, clamándole a Dios, por eso dijo el Señor a Jeremías, le dijo, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Nosotros, mis hermanos, el que entra en clamor delante de Dios, el Señor le empieza a enseñar qué es lo que hay en su país, en su casa, en su vida, en su familia. Mis hermanos, en los países, y uno ha clamado. ¿Sabe para qué estamos clamando? Porque muchas veces, mis hermanos, los países, mis hermanos, han agarrado costumbres paganas, mis hermanos, repiten los mismos patrones y nosotros para ser librados hay que orar también. Por eso dice la palabra de Dios, un día el Señor le dijo al mismo pueblo de Dios, le dijo, oren por estos babilonios para que, ¿verdad? También ustedes sean librados, porque mis hermanos, muchas veces estamos bajo ya le digo, las garras de las maldiciones de aquel país. Hay que orar para que, mis hermanos, todo eso salga a la luz y pidamos perdón para que nosotros seamos librados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, dice aquí, tocan la flauta, dice, y ustedes no bailaron, cantamos a los muertos y ustedes no lloraron. Entonces, mis hermanos, porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen, tiene un demonio. ¿Qué era lo que decían con Juan el Bautista? Porque hablaba de esa manera, porque Juan, mis hermanos, no se vino a mezclar, podríamos decir, con todo lo demás, no, que él se aislaba y dice que él, mis hermanos, hasta solo se alimentaba de miel
y langostas, dice que él, mis hermanos, no tocaba cosas impuras, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él se apartó específicamente para Dios porque él vino con una misión a esta tierra. Lo mismo lo que usted tiene que pensar, usted vino con una misión a esta tierra. Si usted tuvo la oportunidad de ser mamá, de ser papá, pero usted vino con una misión a esta tierra, no de venir a arruinar generaciones, sino que de venir a levantar, mis hermanos, generaciones, de venir a levantar a la gente, mis hermanos, que está tirada, pero tristemente, como decía, ¿verdad? La palabra que ya la leímos en el tema de la mañana, que decía que, mis hermanos, en aquel día se va a saber quién es el que sirve y el que no sirve. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser gente servible, gente que sí vengamos a hacer aquí, mis hermanos, el cambio en la tierra. Nosotros fuimos enviados para levantar a otros, dice que para sacar, mis hermanos, de las cárceles a la gente que está encarcelada, a aquella gente que está, mis hermanos, tirada, ¿verdad? Pero nosotros a veces ni nosotros mismos hemos salido de esa cárcel, ni nosotros mismos nos hemos conquistado a sí mismos, que vamos a conquistar las tierras, las naciones, mis hermanos, y solo lo único que pensamos es en el paseo, pero no pensamos, mis hermanos, verdaderamente en lo que la humanidad se está perdiendo y no hacemos nada, mis hermanos. Entonces, mire, aquí dice, porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dijeron, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón, un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Es cierto. Ahora usted dirá, ¿y por qué se contradicen entonces si dicen que uno no tiene que mezclarse con con lo profano o con el pecado, ¿verdad? Y es cierto, él sí se mezcló, pero mis hermanos, pero él estaba bien cimentado en la palabra de Dios. Él sí lo obedecía a su padre. Él no estaba en rebeldía. Él no estaba, mis hermanos, en mentira. Entonces, él sí, mis hermanos, sí se mezcló, pero fue para salvación de las almas. Pero nosotros a veces no es para salvación de las almas, sino que, mis hermanos, solo para condescender con el pecado, porque nos gusta, porque ahí nos gusta estar. Entonces, mis hermanos, no vengamos, ¿verdad?, a venir y querer, tergiversar la palabra de Dios, agarrarla a nuestra manera y a nuestro gusto, sino que, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios y tenemos que saberla interpretar. Aquí la palabra de Dios, mis hermanos, está hablando que, mis hermanos, el Señor ha mandado profetas. ¿Cuántos profetas, mis hermanos, hay en la Biblia, de los cuales todos nos hablaron, profetas menores, mayores, si usted lee, ¿verdad? Ahí ellos todos hablaban, mis hermanos, de los acontecimientos, de todo lo que está pasando hoy. Mis hermanos, ellos hablaron de la venida de nuestro Señor, no solo del nacimiento, hablaron de su venida, hablaron de lo que Él venía a hacer, hablaron, mis hermanos, lo que nosotros teníamos que hacer, le hablaban al pueblo. Por eso aquí dice, dice, se toca la flauta y ustedes no bailan, cantamos por los muertos y ustedes no lloran. O sea, mis hermanos, el Señor dijo que nosotros, mis hermanos, teníamos un día, mis hermanos, que llorar por aquella gente que está muerta. A veces nuestra familia, mis hermanos, no es gente productiva, no es gente, mis hermanos, miren, no hacen nada en la iglesia, solo ahí como que somos estatuas, como que somos robots. Así estamos muchas veces, mis hermanos, que no hacemos nada. Y no le estoy hablando de que si usted, usted sí es bueno ¿verdad? Sacudir, para aspirar la iglesia o para, hacer esto, hacer el. Yo no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de lo espiritual, porque yo puedo ser muy pilas, como hay pilas gente allá en el mundo que haciendo dinero porque son bien diligentes y nosotros el pueblo de Dios ni diligentes ni nada, mis hermanos, gente que estamos más muerta que saber qué porque no queremos hacer nada, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se cumple y el Señor es así. Él bendice, dice, las manos del diligente y hay gente muy diligente, mis hermanos, allá afuera en el mundo y nosotros a veces en la casa de Dios ni diligentes y todavía, mis hermanos, haciendo daño a la obra de Dios. Porque yo puedo, como le digo, puedo ser diligente y Dios no se queda con nada. Dios me puede bendecir, pero eso no quiere decir, mis hermanos, que yo tengo derecho a venir, mis hermanos, a insultar y hablarle a la gente como a mí me da la gana y ser una persona, mis hermanos, que no me detengo la boca para hablarle a los demás. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en todo. Cuidemos primero nuestro, nuestro vocabulario delante de nuestro Señor, porque recuérdese que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis hermanos, nosotros
Cuidemos, 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 porque recuérdese que nosotros mismos arruinamos la rueda de la creación. Dios creó para nosotros cosas bellas, cosas lindas, todo que fuera para nosotros de bendición y nosotros mismos arruinamos todo aquello, mis hermanos, que Dios creó para nosotros mismos. Arruinamos la rueda de la creación también. Nosotros somos creación de Dios. No solo lo que está a su contorno usted lo arruina, no es bendición para su vida, sino que nosotros mismos también, mis hermanos, con nuestros dichos, con nuestras habladurías, nosotros mismos atraemos a nosotros el destruirnos a sí mismos. Entonces, pidámosle a Dios, mis hermanos, que Dios haga una obra bendita en nosotros. Recuérdese que nosotros como pueblo de Dios estamos en un año nuevo ya estamos en un inicio de año. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que este año tiene que ser un año glorioso. Todos los años yo se lo digo, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar ese año glorioso, pero ¿sabe cuál es el año glorioso? Donde nosotros verdaderamente vengamos, mis hermanos, y sepamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? Nuestra misión, mis hermanos, es ver a nuestra familia levantada. Recuérdese, todavía hay esperanza, todavía. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios se está manifestando a nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que habita para siempre y el que no nos deja avergonzados, nos está hablando, nos está diciendo, pónganse a cuentas, todavía es el tiempo, todavía es el momento, reconozcamos, aprendamos, mis hermanos, a ser gente justa. El justo por la fe vivirá. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que verdad, el Señor, mis hermanos, nos ha hablado. ¿Desde cuándo? Nuestro Padre Celestial nos ha enviado esos mensajeros, todos esos siervos que Dios usó. También Jesucristo vino en calidad de profeta. Él vino, mis hermanos, a profetizar lo que iba a ocurrir, lo que usted, ¿verdad? Si leamos en Mateo 24, ahí vamos a leer, mis hermanos, lo que él profetizó, lo que ya se está cumpliendo. Muchos no lo queremos, mis hermanos, ver, o sea que a veces preferimos mejor no queremos ni saber, ni leer, ni ver, ni nada porque eso es solo angustiarse uno, ¿verdad? Entonces, pero mis hermanos, lo tenemos que hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús salió del templo y mientras estoy leyendo Mateo 24, desde el 1, y vamos a leer hasta el 15. Jesús salió del templo y mientras caminaba, dice, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero preocúpense, pero procuren, dice, no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero eso no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odian y los odiarán, dice, todos las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrán tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas que desde cuándo, porque no es solo ahorita de guerras, ahorita estamos oyendo rumores de guerra, pero guerras ya han habido. Hambre ya ha habido. Pestes ya han habido. Mis hermanos, pero hay algo que yo quiero que usted note aquí. Dice aquí, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Es lo que yo le decía. Y muchos quizás se molestan, se enojan por lo que uno dice de la profecía. Pero aquí está hablando de los profetas, que yo le hablaba de las vendas mágicas.
de que les ponen, mis hermanos, vendas a la gente, que mis hermanos les dan una profecía diciendo, dice Dios, y Dios no habló. Y la gente deja de buscar a Dios, siente que ya no necesita de Dios, porque si Dios ya le habló y le dijo que le va a dar esto, es porque piensan que la vida que llevan así está bien. Busquen a Dios o no lo busquen a Dios. Así como muchos lugares hoy, mis hermanos, están atrayendo a los jóvenes con música mentirosa y engañosa, donde mis hermanos diciendo que hombres mundanos se están convirtiendo a Dios. Esa es pura mentira, mis hermanos. Esos hombres solo están filtrándose, metiéndose a las iglesias, y aquellos que los invitan, que los llevan, mis hermanos, que están filtrándose ahí para, oiga bien, todo es espiritual. Ellos están llegando ahí a tomar territorio a esos altares. Y mis hermanos, sacando ese espíritu inmundo que andan, mis hermanos, si el enemigo así se va a mostrar, y diciendo, mis hermanos, que son de Dios, pero ¿de qué Dios estarán ellos hablando? Y la gente, como no escudriña la palabra, no está en el espíritu. Por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que nosotros, mis hermanos, dice que van a ser muchos. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Oiga bien, unos a otros se traicionarán, se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar, dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Lo que esté en Judea, dice, huirán a las montañas, y el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no se regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquel día para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás, si no se acortarán esos días. Dicen, nadie sobrevivirá, pero por causa de los elegidos se acortarán. Dicen, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales, milagros, para engañar y ser posible aún a los elegidos. Fíjense que se le ha dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán en el cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces, mire pues, quiero que entendamos esto. Aquí el Señor está hablando de todos los acontecimientos, de todas las cosas que vendrán, mis hermanos, pero si nosotros no nos mantenemos firmes en la palabra, fácilmente podemos caer en toda esta mentira y este engaño. Mucha gente cristiana está cayendo en todo esto, mis hermanos. El Señor nos mandó arrepentidos, dice, y convertidos. Usted no vive conforme a la palabra, no, entonces usted no se quiere convertir ni se ha convertido. Entonces, el Señor, mis hermanos, aquí nos está hablando claramente de los acontecimientos. Los días ya están siendo acortados, ¿sí o no? Entonces, si usted lee la palabra, usted sabe en dónde está cabal, mis hermanos, la aguja del reloj de nuestro Señor. Y usted cada día obteniendo, ¿verdad? Podríamos decir, ese temor, diciendo, Señor, tu venida está cerca, por favor, ayúdame a ser diferente.
Señor, de lo que todavía, esas áreas que están en mi vida, libérame, sáname, que tu sangre venga a mi conciencia y esté consciente, Señor, de lo que verdaderamente estoy haciendo, que es lo que estoy haciendo, lo que está haciendo mi familia, Padre. Mire, el Señor a veces le habla a la gente en sueño y va visiones y esto y lo otro, y la gente ni aún así, mis hermanos, se prepara. Entonces, Dios es claro en su palabra. El Señor aquí nos ha hablado, ¿verdad? Usted sabe que Mateo 24 aquí habla de las señales del fin del mundo. Ya muchas las estamos viendo, ¿verdad? Ya viene el fin, pero recuérdese que imagínese usted que tal vez usted dice, todavía falta un montón para tantas cosas. Lo que no sabemos es que si hoy mismo Él nos viene a pedir cuentas y usted diciendo que todavía falta un montón. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos y cómo nos comportamos. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que la paz del Todopoderoso habite en su vida, habite en su casa. Yo le mando paz directamente a su espíritu. No se asuste por las cosas que están aconteciendo, sino que sabe qué tiene que hacer es busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Aprendamos a ser justos delante de Dios, reconozcamos que Él nos llamó y si Él nos llamó, vamos a ser guardados y cuidados cuando nosotros obedezcamos su santa y bendita palabra. Recuérdese que Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Somos nosotros los que arruinamos la rueda de nuestra creación. Dios nos lo habló el día de hoy, ¿sí? Eso está en Santiago 3, si usted lo quiere leer, ahí está en la palabra de Dios. Que mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les amamos en el nombre de nuestro amado Rey, nuestro amado Jesucristo de la gloria y asimismo, ¿verdad? Que la bendición del Altísimo esté sobre su vida, que Dios lo bendiga con toda clase de bendiciones. Muchas gracias por todos esos mensajitos que usted está enviando, ¿verdad? Le bendecimos y recuérdese, ¿verdad? Que la palabra necesita ser enviada, envíasela a otras personas que necesitan oír palabra de Dios. Bendiciones.